Hola alumnos, acá estamos empezando una nueva entrega para los alumnos de quinto años, de los dos quintos míos, que son quinto C y quinto D, y se corresponden a la quincena del 12 del 04 al 23 del 04. O sea, del 12 de abril, del lunes 12 de abril, al viernes 23 de abril. Antes que nada, quiero recordarles el tema de los trabajos monográficos. Me faltan algunos listados. Hay gente que ya me ha entregado los listados, o burbujas o comisiones que ya tengo listados. Pero los que faltan, por favor, designen un alumno que organice los grupos y me lo envíe por el correo normal mío, no por el Classroom, por favor. Un solo alumno que me envíe el listado de los grupos con el número de grupo, los integrantes del grupo y pero muy importante, el responsable de cada grupo, así yo ya lo señalo en mis listados, que son los únicos, les vuelvo a reiterar por enésima vez, los únicos alumnos que me entregan el trabajo por ahora digitalmente. Después, una vez que ya, si Dios quiere, me reincorporo, estemos todos, yo les voy a pedir que físicamente me muestren impreso en papel en los trabajos, todos los trabajos de cada uno de ustedes, pero por ahora no los impriman porque no sabemos cómo atenernos con las nuevas olas de COVID y demás, qué es lo que va a pasar. Así que por ahora solamente me lo van a entregar los responsables de cada grupo. El responsable de cada grupo va a entregar por el grupo, ¿no? Así que no se olviden de ese detalle y de un alumno de ustedes que me envíe por el correo normal el listado señalando los grupos, el número de grupo, los integrantes de cada grupo y el responsable de cada grupo. Por favor, ya vayan haciéndolo y ya pueden hacer el trabajo, ya tienen todo el material en realidad para hacer el trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer en estas clases es ir en un día a día avanzando sobre estos temas, pero no se dejen estar porque ya tienen todo el material, tienen material de apoyo, lo que ya han ido viendo en las clases, pero además tienen material para trabajar, con Wikipedia también, con los libros de texto que tienen de Drago también. Pueden aprovechar en parte el otro libro que les mandé en PDF, que lo mandé específicamente para quinto año, para que los ayude. Por supuesto, tienen que buscar ustedes la respuesta leyendo en el índice y los temas que les parezca que correspondan, los leen y si les sirven los pueden aprovechar también esos textos, ¿sí? Pero no se dejen estar, tienen un poquito menos de un mes, es bastante tiempo para hacer un trabajo de tipo monográfico, sobre todo teniendo en cuenta que está el esfuerzo personal y después el trabajo de grupo, donde ustedes se pueden consultar con tiempo y demás. Pero ojo que un mes pasa rápido y si no van haciendo las cosas al día, después empiezan los dolores de cabeza, los trabajos que llegan tarde, la gente que se quiere cortar sola y enviar el trabajo por su cuenta, que no deben hacerlo. Yo debo recibir solamente un trabajo por grupo por medio del responsable del grupo y no más ni nada menos que eso, ni nada más ni nada menos que un solo trabajo por grupo por medio del representante del grupo. Ya lo pueden ir haciendo y vayan trabajando. Yo lo que voy a ayudar con las clases estas que les doy y con algunos otros materiales que pueda llegar a ir agregándoles en el trimestre, que les repito, la mayoría ya está, ya pueden trabajar, ya tienen todo lo necesario para trabajar. Lo demás es para ir puliendo contenidos, para explicarlos mejor, para que ustedes los entiendan mejor, pero ya tienen todo el material como para trabajar, ¿está? Así que vayan haciéndolo. Bueno, vamos a retomar en esa introducción a las ideologías para poder llegar a la Guerra Fría, que como ustedes saben es el eje transversal de todo el año y el primer trimestre es el inicio de la Guerra Fría. Tenemos que ver las ideologías. Las ideologías fundamentalmente eran dos que habíamos visto, el liberalismo y el marxismo. El liberalismo tenía su lado de razón, en donde veía en forma optimista al hombre. El problema es que veía demasiado bien al hombre y se olvidaba que la libertad es el segundo gran valor. El primer gran valor es la verdad. La libertad es el medio que nos da Dios para volver a Él. Acuérdense del dicho ese, si amas a alguien déjalo libre,
si vuelve es tuyo, si no, nunca lo fue. Bueno, Dios de alguna manera obra así con nosotros, nos da la libertad para elegir los bienes con los cuales nosotros nos pagamos el boleto al cielo, ¿no? Nosotros todos tenemos que pagar un boleto, ¿no? Libremente pagar un boleto para ir al cielo, y cada uno busca con qué lo va a pagar, ¿no? Eligiendo, por ejemplo, la vocación de Estado, si quiere ser el orden sagrado, sacerdote, monja, laico consagrado, monje, o casado, busca libremente el medio, con el trabajo que elige. Si los laicos elegimos la docencia, elegimos un trabajo profesional, elegimos un trabajo artesanal, elegimos algún oficio, bueno, por medio de ese trabajo nos ganamos el sueldo, pero también dejamos nuestra impronta moral en la sociedad, siendo honestos, haciendo bien nuestro trabajo, y con eso nos pagamos el boleto al cielo. Y dentro de las posibilidades está elegir el mal. Si no hubiera esa libertad no podríamos ir al cielo, porque la virtud es un acto libre, voluntario, consciente, por amor a Dios. Pero también está la contraparte, la posibilidad de que yo haga un acto libre, voluntario, consciente, en contra de la ley de Dios, que sería el pecado, y si fuera en una situación grave y no la soluciono, me puede llevar a la eterna condenación. Bueno, pero ese es un riesgo que el Señor corre a cambio de poder darnos esa libertad para ir al cielo. Los animales no merecen el cielo, ni merecen el infierno, porque ellos están sujetos a los instintos. Entonces no tienen ningún mérito su vida, digamos. Ellos existen, y su alma llega un momento que su vida termina y su alma termina. No sabemos, digamos, si hay alguna planificación, digamos, el alma del animal, pero indudablemente que a un cielo no puede ir, en el sentido de que no tiene la libertad para elegir el mal. El animal no es malo, no puede ser malo porque no tiene libertad para hacer el mal, ni puede ser bueno porque no tiene la libertad para ser bueno. Está ordenado por su instinto, y Dios lo hizo bueno, sí, lo hizo bueno, pero él quedó ahí condenado a hacer eso, ser lo que su instinto le marca. Nosotros con nuestra libertad tenemos la posibilidad de elegirlo a Dios y poder ir al cielo, ¿cómo no? Entonces, idealizar la libertad no es el todo bueno. Ese es el problema de los liberales, idealizan la libertad, y cuando el hombre es libre, completamente libre, muchas veces tiende al mal. Eso lo detectaron, pero por un lado, de una forma equivocada, los marxistas, yéndose al otro lado. Los marxistas tienen la idea contraria de la libertad, que el hombre no tiene que ser libre, tiene una visión pesimista de la libertad humana, y entonces sostienen que el hombre tiene que entregar toda su existencia al Estado, y en vez de planificar al hombre lo transforman en una hormiga. ¿Por qué? Porque transforman a la sociedad en un hormiguero, y entonces el individuo ya no sirve, solamente sirve el hormiguero, el Estado, el bien del Estado. Cuentan que en la Segunda Guerra Mundial los generales norteamericanos, cuando estaba terminando la guerra y cuando terminó del todo la guerra, ustedes saben que los norteamericanos y los ingleses, que eran liberales, fueron aliados temporalmente de la Unión Soviética contra los alemanes, contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes tenían muy buenos ejércitos, siempre se destacaron por la efectividad de su ejército, y fueron más bien derrotados por el número de enemigos con que tuvieron, que por la capacidad bélica que tenían en combate los aliados, sean los occidentales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y Francia cuando fue liberada por los ingleses y los norteamericanos, y la Unión Soviética por el otro, no tenía la operatividad de combate que tenía el ejército alemán. Y una de las cosas que usaban mucho los alemanes en combate eran las minas, las minas antipersonal y las minas antitanque. Eran artefactos explosivos pequeñitos, los que eran para infantería, que norteamericanos los llamaban Schumanns, minas zapato, que eran una cajita de madera con un explosivo muy pequeñito para que volara el pie del soldado.
no estaba hecha para matar soldados, estaba hecha para volarle el pie, y entonces así 3 soldados enemigos quedaban anulados, el que quedaba herido y 2 más que tenían que llevarlo a retaguardia para que no lo mataran. Y después tenían minas antitanques, que eran minas enormes de 5 o 6 kilos, que estaban hechas para que la presión de un tanque las hiciera estallar. Y para que no las pudieran remover, alrededor de las minas antitanques estaban las minas antipersonal. Y además de las Shumai tenían la mina S, que era una mina que saltaba, una mina saltarina, la pisaban y saltaba hasta más o menos medio metro, 1 metro de altura, y estallaba a media altura, a la altura de la cintura de los soldados, lanzando balines que mutilaban a los soldados. Y rara vez mataban a la gente, pero las dejaban herida y mutilada. Entonces eso era un factor muy terrible. Los soldados no querían avanzar, y para sacar las minas antitanque también había que sacar primero las minas antipersonal y después sacar las minas antitanque, que estaban hechas para que pesos superiores a 200 kilos las hicieran explotar. Entonces los alemanes hacían campos minados combinando esas minas, ponían booby trap, las trampas para bobos con granadas, y además ponían ametralladoras cuidando para que nadie las pudiera sacar a las minas, ¿no? Porque tenían ametralladoras que disparaban 1200 disparos por minuto, la famosa MG-42 alemana, que es inspiración de las actuales ametralladoras de todo el mundo. Las ametralladoras de multipropósito de hoy en día se inspiran en la MG-42, y los norteamericanos tenían armas que disparaban 500 disparos por minuto, menos de la mitad de lo que disparaba una ametralladora alemana. Así, imagínense que un breve momento de que un artillero alemán le apuntaba a un norteamericano y apretaba 1 segundo nomás el gatillo de su arma, ya salían 20 balas contra el blanco. El ejército alemán llevaba 3 veces más munición que el ejército norteamericano por la gran cantidad de munición que consumían las ametralladoras. Bueno, entonces imagínense la combinación de ametralladoras, fuego de mortero, de todo tipo de armas que usaban los alemanes para proteger los campos minados y evitar que removieran el campo de minas. Los norteamericanos tiraban bombas de humo, que eran hechas con fósforo blanco para quemarlos a los alemanes. Entonces les disparaban a las posiciones alemanas y los quemaban vivos con el fósforo blanco, y a los que no los mataban los cegaban. Había tanto humo que no se veía. Entonces ahí venían los soldados norteamericanos con detectores metálicos, detectores de minas, que sentían así tuviera un clavito, un pedacito de metal. Los alemanes llegaron a hacer bombas de madera o de vidrio justamente para que no las detectara, pero bastaba que tuviera un pedacito chiquito de metal en alguno de sus componentes para que los detectaran. Y después tenían otros detectores de minas que eran detectores de explosivos directamente para poder encontrar las minas, y las iban removiendo y marcaban con cinta blanca los caminos entre los campos minados para que pasaran sus tropas. Y cuando estaban muy apurados usaban juntaban cabras de la zona y las lanzaban sobre los campos minados para poder pasar. Entonces cuando se encontraron los generales norteamericanos e ingleses con los rusos al final de la guerra, le decían: ¿y ustedes qué hacían para remover los campos minados? Y los rusos les decían: lanzábamos un regimiento. ¿Cómo? ¿Pero que sacaban las minas? No, los lanzábamos arriba del campo minado y poníamos ametralladoras detrás. El soldado ruso tenía 2 opciones: o avanzaba a una muerte casi segura, o retrocedía a una muerte segura, porque el que retrocedía lo mataban con una ametralladora. Eso es lo que se ve en la película Enemigo al acecho o Enemigo a las puertas. Hay una película de guerra que muestra eso: los mandaban a atacar y ponían ametralladoras. Entonces, 2 opciones: o morir seguro, si volvés para atrás te matamos seguro, y si no, tenés una muerte casi segura avanzando, porque el regimiento que avanzaba, no todos morían el 90 al 95%, pero había un 5% de posibilidad de salvarse. Entonces, bueno, la opción más segura era arriesgar la vida, pero claro, morían prácticamente todos. Entonces, con un solo regimiento morían todos los infantes. Y las minas antitanques, mandábamos un regimiento de tanques que volara completamente por los aires
salvo 2 o 3 que se salvaban, y después sí, mandábamos, una vez que las minas explotaban, mandábamos a todo el resto del ejército, ¿sí? Terrible, ¿no? Se calcula que por cada soldado ruso, alemán que morían 6 soldados rusos, ¿eh? Pero ¿qué pasaba? Los alemanes eran atacados por superioridad de 20-1, o de 50-1 al final de la guerra. A veces había posiciones que tomaban 50 veces más soldados que en relación a uno de los alemanes, que yo, 1000 alemanes contra 50.000 rusos, una cosa así, o 500.000 rusos contra 120.000 alemanes, una cosa, o 100.000 alemanes. Entonces era terrible la superioridad, y morían, claro, que murieran 6 de cada 10, 4 quedaban para ganar la guerra, ¿sí? ¿Y por qué no les preocupaba las muertes? Y porque el ciudadano de la Unión Soviética no era una persona, era una hormiga, ¿no? Lo importante es que sobreviviera el hormiguero, que sobreviviera el Estado soviético, ¿no? Entonces sabemos que el ser humano, cuando está libre, hace macana. ¿Por qué? Porque tiene pecado original. En Nueva York, en los años 70, hubo un corte de luz por 8 horas en plena noche en una ciudad que siempre está despierta, la ciudad que nunca duerme, se la llama Nueva York, muchos millones de habitantes, y en esa época vivían cerca de 6 millones, ahora vive mucha más gente, vivían 6 millones de habitantes, y Nueva York tiene turnos rotativos, siempre están trabajando gente. Y en una noche, un atardecer, se cortó la luz por 8 horas, y hubo récord de asesinatos, violaciones, vandalismo, rompieron vidrieras, de todo tipo de desastre, y demostraron que el hombre es un salvaje con buenos modales muchas veces, que basta la seguridad de que no voy a ir preso para que mucha gente haga macana. No siempre, hay gente que bajo todas circunstancias se va a portar bien igual, pero hay mucha gente que en realidad son salvajes con buenos modales, se portan bien por temor a ir preso, ¿sí? Entonces eso es cierto, el hombre es pecador y comete macanas, pero tiene también una visión buena. El hombre fue creado bueno por Dios, y es tan bueno el hombre para Dios que Dios se hizo hombre y nació de una mujer, ¿sí? Murió por nosotros para salvarnos de la culpa del pecado, pero la tendencia al pecado está. Entonces los soviéticos, los comunistas, cometían un error. Percibían que el hombre no es del todo bueno, pero lo negativizaban a tal extremo al hombre que ya lo transforman en una hormiga en vez de una persona, ¿sí? Y el hormiguero es el Estado. Eso me interesa que le quede esa figura del hormiguero, ¿sí? Bueno, entonces el liberalismo y el marxismo son contrapuestos, obviamente, son ideologías totalmente contrapuestas. A veces se habla de que los políticos logren consenso, y si son marxistas y liberales no pueden encontrar consenso. ¿Por qué? Porque son visiones totalmente antagónicas. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, esas visiones antagónicas no impidieron que se aliaran la Unión Soviética con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y por Inglaterra. ¿Por qué? Porque había un enemigo común. ¿Cuál era el enemigo común? El nacionalismo exacerbado de los alemanes, los nazis. Los nazis tenían una ideología que era más bien de izquierda, pero era una izquierda moderada comparada con el marxismo. ¿Por qué moderada? Porque el Estado nazi permitía la propiedad privada hasta cierto punto y permitía el enriquecimiento privado. Se habla muchas veces de un capitalismo de Estado. En la industria alemana de preguerra mundial era un capitalismo de Estado. El Estado alemán, de tipo socialista, concentraba todos los recursos del Estado para comprar armas para el Estado alemán. Pero los que fabricaban las armas no era el Estado. Los que fabricaban las armas eran empresas privadas que ganaban concursos. Habrían concursos a ver el que producía el mejor tanque, por ejemplo, al menor precio, ese ganaba el concurso y se llenaba de plata. ¿Por qué? Porque el Estado alemán, una vez que ganaba una empresa un concurso, le encargaban miles y miles y miles de ese tanque que había ganado el concurso. Entonces ellos lograban tanques de muy buena calidad. Los tanques alemanes eran mejores que los tanques rusos, y se calcula que destruyeron más de 40.000 tanques rusos en la Segunda Guerra Mundial, con
calculen ustedes, multipliquen, eso suma por 5, porque cada tanque ruso llevaba 5 tripulantes. Así que imagínense, destruyeron más de 40.000 tanques. Pero los rusos fabricaron 100.000 tanques de muy mala calidad, pero en gran cantidad. En cambio los alemanes tenían menos tanques, pero eran muy buenos, eran de muy buena calidad. En general, después hay una historia que no vamos a contar acá porque está fuera de programa y de tiempo, pero los tanques alemanes fueron desde chiquitos tanques de 5 toneladas terminaron con tanques de 60 toneladas, que para poder luego ver después de la guerra tanques así hay que llegar a la guerra del Golfo. Recién para la época de la guerra del Golfo ya tenemos tanques que se pueden comparar al tamaño de los en más o menos 40 años después recién aparecen tanques tan perfeccionados como los que usaban los alemanes. Los rusos ya en la década de los 80 ya tenían tanques parecidos a la de los alemanes, pero no con la tecnología de miras infrarrojas y todo que tenían los tanques alemanes. Los tanques alemanes eran grandes, como los tanques rusos, pero además tenían tecnología de miras de cañón y de tecnología para poder disparar de noche, que recién se pudieron equiparar en la década de los 90 del siglo XX con los tanques Abrams norteamericanos. Por supuesto, hubo muchos avances entre medio, pero ellos fueron pioneros en hacer tanques súper pesados, tanque de batalla general se llama, y como el tanque Tiger o Tigre 1 y 2, que eran tanques, uno de 50 y pico toneladas y el otro de más de 60 toneladas. El Rey Tigre lo llamaban, Königstigr, Tigre Real. Entonces los alemanes hacían muy buenos tanques, pero ¿por qué? Porque eran mano de obra privada que ganaba concursos en el Estado. Entonces era un capitalismo de Estado, era una combinación entre la libertad privada de los privados y la propiedad privada también, y las necesidades del Estado. Por lo demás, en cuanto a la vida privada de los alemanes y demás, el nazismo era más parecido al marxismo que a un Estado liberal, ¿sí? La gente se le decía con quién podía casarse o no. Por ejemplo, en el caso del nacionalismo alemán, no se podían casar con gente de razas impuras, como era, por ejemplo, o inferiores, como eran los judíos. La gente que, aún siendo de raza aria o raza germánica, eran retardados mental o tenían un coeficiente inferior a la media de los niños de aquel momento, se les hacía una operación de vasectomía en el caso de los niños y de ligadura de trompa en el caso de las niñas, para que no dieran hijos degenerados o inferiores, aunque fueran de raza alemana, digamos germano. Si su cabeza no era lo suficientemente lúcida para dar ciudadanos inteligentes para la Alemania nazi, no los mataban, pero los esterilizaban para que no tuvieran hijos y no complicaran la vida al Estado alemán después. Y prohibido casarse con esas razas inferiores, porque si no iban a dar hijos inferiores, mestizos, a la raza aria, ¿no? Es una cosa bastante fea, ¿no? No está mal el nacionalismo, en amar a la patria, en amar a la nación, pero sí estaba mal el nacionalismo exacerbado. De hecho, la Iglesia condenó repetidas veces y claramente al nazismo por ser una ideología que absolutizaba al Estado y que consideraba que los habitantes del Estado alemán eran superiores, y si eran superiores había otros que eran inferiores, y si eran inferiores se les podían quitar sus territorios a favor de los ciudadanos superiores de la Alemania nazi, lo que Hitler llamaba el Lebensraum, el espacio vital. Hitler decía que los alemanes eran superiores, que tenían derecho a mejores tierras y que por eso tenían derecho a conquistar toda Europa y sobre todo la Europa oriental y quedarse con esos territorios y transformar a su población en esclavos, en siervos. ¿Por qué? Porque eran inferiores. Era como un neopaganismo, ¿no? Los paganos también. Yo pensaba que los que perdían en batalla eran minusválidos, valían menos porque se habían dejado derrotar. Se hubieran tenido que o ganar la batalla o morir en batalla. Estos no hicieron ninguna de las dos cosas, decían. Si se rindieron, no valen nada, entonces quedan como esclavos. Bueno,
los nazis llegaron a una conclusión muy similar. Si ellos eran superiores y los otros eran inferiores, y bueno, ellos tenían derecho a quitarles las tierras y a usarlo como esclavos. ¿Tá? O sea, hay una lógica en esa monstruosidad que fue el nazismo, ¿no? Bueno, y contra esa monstruosidad que fue el nazismo se unieron temporalmente la Unión Soviética con los aliados y le ganaron a los rusos, a los alemanes, a los nazis. No todos los alemanes, aclaremos, eran nazis, y la iglesia alemana fue perseguida por el régimen nazi justamente por defender la vida, la libertad de la gente, la libertad religiosa, la condición de raza de la gente, y hubo muchos mártires, obispos, sacerdotes, monjas que murieron en los campos de concentración, como San Maximiliano Kolbe, que por ser sacerdote jesuita contrario al régimen nazi terminó preso en un campo de concentración, en un campo de trabajo, y se escapó un preso. Y cuando se escapaba un preso, un prisionero, se mataba a 10 prisioneros, los tenían que matar. De ese modo los prisioneros cuidaban de que los otros no se escaparan, se traicionaban unos a otros, nadie quería que el otro se escape, porque si se escapa me podía tocar a mí que me fusilase. Pero bueno, se escapó un preso, logró escapar. Cuando contaron a los presos, habían salido a trabajar al campo, uno se escondió, cuando volvieron faltaba uno. Entonces dijeron, bueno, ese que se escapó va a tener que pagar, 10 tiene que morir. Contaron así, contaban hasta 10, salía uno, contaban hasta 10, salía uno. Y así, el 10% de ellos los mataban, o mejor dicho, 10 de ellos los mataban. Y le tocó a uno que era casado y con hijos, y empezó a llorar, a decir, no me maten, tengo hijos, y qué va a ser de mis hijos después de la guerra. Y el padre Maximiliano Kolbe dijo, yo me ofrezco por él. Y bueno, y los nazis dijeron, bueno, total, nosotros tenemos orden de matar 10 por cada uno que se escapa, da lo mismo uno que otro. Si vos querés ocupar el lugar del otro, listo, perfecto. Lo llevaron a una celda, le pusieron una inyección de veneno y murió, y dio la vida por el prójimo, ¿no? Por eso es mártir, porque además él, aunque no hubiera muerto, hubiera tenido las palmas del martirio, hubiera tenido el mérito de algún modo de martirio por estar en la prisión por causa de Cristo, ¿no? Pero él además dio su vida, ¿sí? Por eso oficialmente es mártir de la iglesia. Después también hubo muchas monjas que eran de raza judía, de raza semita, pero que eran judíos conversos. Y bueno, la iglesia los protegía porque ellos no tenían nada que ver su raza con su elección de religión ni nada. Y había otros que eran judíos y los mataban. Pero muchos que siendo judíos, cristianos e incluso sacerdote o monja, fueron perseguidos, ¿sí? No por ser católicos, sino por la raza judía que tenían, y los mataron. Y algunos por ser católicos, como digo, como San Maximiliano, porque San Maximiliano Kolbe, antes de ir preso, había tenido duras palabras en contra del régimen nazi por ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, los católicos, además, no sé, en Alemania había como dos ejércitos, el ejército SS y el Heer, el ejército normal. Los católicos no se inscribían en el ejército nazi, las tropas de las SS, los católicos no se mezclaban con los nazis. Un ejemplo claro es el de Benedicto XVI. Benedicto XVI tenía 16 años cuando llegó 1945. Él se salvó de ir a la guerra, casi toda la guerra, porque era un niño. Pero para 1945 había cumplido 16 años. Y como la mayoría de los hombres grandes ya habían muerto en batalla o estaban ya llamados a filas, a él le tocó hacer el servicio militar con apenas 16 años. Y cuando llegaron al cuartel, el mismo Benedicto cuenta, ¿no?, que él era laico, todavía no había entrado al seminario, y los separaron en dos grupos. Le dijeron, bueno, los que quieran ser nazis a la derecha, los que quieran ser del Heer, del ejército, a la izquierda. Y a los que eran nazis les daban mejor equipo, les daban mejores ametralladoras, les daban ropa mejor y les daban mejor comida, que en aquella época de la guerra era un incentivo, porque la gente estaba acostumbrada a pasar hambre, porque mientras los rusos atacaban por el este,
por el oeste atacaban los norteamericanos y los ingleses con aviones. Como los norteamericanos no eran tan valientes ni estaban dispuestos a gastar, a sacrificar tantos soldados, ni los ingleses tampoco, después de 4 años de guerra, no estaban dispuestos a sacrificar soldados, sí contribuían con bombardeos. Bombardeaban todo el día con concentraciones a veces de más de 1000 aviones, que son bombas gigantescas llamadas rompemanzanas. Eran bombas que podían destruir una manzana entera de un solo bombazo, ¿no? Bueno, entonces los norteamericanos destruían por el aire, y los rusos atacaban por tierra, y eso paralizó toda la producción de alimentos, de fábricas, todo de los alemanes, y todo lo poco que había de materia prima, ropa, alimento, iba al ejército. Y todo lo mejor del ejército iba al ejército nazi, a las tropas SS. Y lo de menos iba al ejército común, los uniformes más viejos, los de menor calidad, las armas peores, todo iban al GER. Y las mejores iban a las tropas de élite, que eran las tropas nazis, que también les pedían un compromiso muy grande. Las tropas nazis también eran las que más bajas tenían en el campo de batalla, porque eran fanáticos. Entonces los nazis usaban las tropas nazis como tropa de choque, para atacar a los núcleos mejores del ejército enemigo. Pero claro, el hambre también era un incentivo. Al soldado que iba con los nazis le daban 3 comidas, y al otro le daban una basofia. Entonces, bueno, muchas personas, aunque no eran nazis, se inscribían en el ejército de las SS nada más que para tener comida. Y bueno, y cuentan que cuando fueron al cuartel, de los 150 soldados que estaban ahí en su compañía, solamente 6 no aceptaron ser nazis. 6 de ellos quisieron ser del GER, del ejército alemán. Y el resto, insistamos, seguramente no todos porque eran nazis, seguramente muchos porque a esa altura de la guerra estaban con hambre, pero lo cierto es que el grueso, 154 hombres, o jovencitos en realidad, de 15, 16 años, eligieron ser nazis, y les daban las mejores armas y todo. Y incluso cuentan que se burlaban, tanto los oficiales nazis como los que habían elegido el grupo nazi, se burlaban de los 6 que habían elegido el GER, el ejército, entre ellos Benedicto, pues esos son estúpidos, no ven que le dan menos de comer, le dan menos armas, menos equipo. Y bueno, y Benedicto dice, no, yo no podía inscribirme en el ejército SS porque Hitler pedía un juramento de fidelidad hasta la muerte al Führer, Adolfo Hitler, y yo como católico solamente me puedo arrodillar y jurar fidelidad hasta la muerte a Dios. Entonces él, bueno, dentro de sus límites, él trató de estar en contra, un jovencito de 16 años trató de estar en contra del régimen nazi. Y cuando lo mandaron al campo de batalla, lo primero que hizo fue desertar. Cuando pudo, desertó, porque los alemanes ya para esa altura de la guerra, todo el pueblo alemán sabía de los campos de concentración. Al principio, los campos de concentración y la matanza de judíos y de pueblos inferiores, los gitanos, los rusos y demás que mataban, no se sabía. Pero ya hacia el final de la guerra, sí, ya prácticamente todos los alemanes ya sabían la monstruosidad de los campos de concentración. Entonces, Benedicto estuvo en el ejército lo más que pudo, trató de no combatir, de hecho no se mezcló con los nazis, y cuando pudo desertó, que además era un gran riesgo, porque al que desertaba y lo agarraban, lo ahorcaban y le ponían un cartel que decía: estoy muerto por no defender la patria alemana, o me mataron por cobarde por no defender las mujeres alemanas de las violaciones de los rusos, lo cual era cierto. Los rusos, cuando atacaban las ciudades, a todas las mujeres, incluso a las ancianas, las violaban en masa. Había mujeres que las violaban 70, 80 veces seguidas y las mataban de tanta gente, de hombres que las violaban. Pero eso también tenía que ver con la venganza de los soviéticos por las atrocidades que habían cometido no todos los alemanes, sino los nazis, en territorio soviético y en territorio ruso. Entonces se vengaban de la peor manera, haciéndole lo mismo a las mujeres alemanas, ¿no?
y no distinguían que cuál era nazi, cuál no era nazi. A todas las mujeres que agarraban, incluso mujeres paralíticas, ancianas paralíticas en camas de hospital, eran violadas hasta la muerte por los soldados soviéticos, y era terrible. Pero bueno, eso lo hacían también como venganza. Estaba mal, y hay que mostrar también el contexto de ese hecho malo que cometían los soviéticos. Bueno, y aparte ya para ese entonces el ejército soviético ya casi no tenía soldados rusos, estaba integrado sobre todo porque habían muerto muchos soldados de origen ruso, habían muerto, entonces llenaban los huecos con soldados mongoles. Los mongoles son los descendientes de Genghis Khan, de Atila el Huno, de esos salvajes que destruyeron el Imperio Romano, ¿no? Bueno, esa gente, muchas veces salvajes, que no eran analfabetos prácticamente, los mandaban a cubrir los huecos de todos los soldados rusos que ya habían muerto en la Guerra Mundial. Bueno, y Benedicto se escapó de ese ejército, un ejército monstruoso, ¿no? Primero se puso en el ejército en vez de los nazis y después se escapó, y arriesgando que lo capturaran y lo mataran, ¿no es cierto? Y después el riesgo cuando se entregaba, porque los que se entregaban, si caían en manos de los rusos, salvo que se rindieran un ejército entero a los rusos, ahí sí, porque es muy difícil ocultar los cadáveres, pero si se rendían soldados solos a los rusos, normalmente los rusos los mataban. Entonces, si uno quería rendirse, lo mejor era rendirse a los norteamericanos o a los ingleses, y de elegir entre los dos, mejor a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no habían sufrido bombardeos alemanes, y los ingleses sí. Los ingleses habían sufrido bombardeos alemanes en donde habían muerto muchos miembros de las familias de los soldados. Entonces los soldados ingleses, si bien no eran tan malvados o tan salvajes como los soldados soviéticos, le tenían mucha bronca a los alemanes, porque quién más, quién menos había perdido un hermanito, una novia, una madre, una tía, una abuela por las bombas alemanas. En cambio los norteamericanos no, habían perdido soldados propios, compañeros de batalla, pero que peleaban en definitiva en el campo de batalla, pero no habían muerto por bombardeos alemanes a Estados Unidos, porque Alemania y Estados Unidos quedaban muy lejos, entonces era muy difícil mandar un bombardero a atacar desde Alemania a Estados Unidos. Los norteamericanos sí podían bombardear a los alemanes. ¿Por qué? Porque llevaban en barco aviones o en portaaviones, los llevaban hasta Inglaterra, y desde Inglaterra bombardeaban territorio alemán. Entonces los norteamericanos generalmente eran más buenos con los prisioneros que los ingleses, y muchísimo más buenos que los rusos. Bueno, la cosa es que se rindió a los aliados, al sector aliado, no recuerdo si a los ingleses o a los norteamericanos, y salvó la vida, logró respetar su convicción de católico, y terminó no peleando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era consciente de la monstruosidad que era el régimen nazi. Pero bueno, poco podía hacer él en un pueblo en donde la mayoría de sus habitantes habían aceptado el pensamiento nazi, ¿no es cierto? Bueno, terminada la guerra, los rusos ya enseguida se maldispusieron con los norteamericanos y los ingleses. Tímidamente al principio, ¿por qué? Porque los rusos sabían que los norteamericanos tenían la bomba atómica. No nos olvidemos que la guerra en Europa terminó con la caída de la Alemania nazi, pero luego siguió varios meses más hasta que los norteamericanos con las bombas atómicas lograron que los japoneses se rindieran. Que se rindieron por dos razones: primero, por las bombas atómicas, y segundo, porque los rusos amenazaban con invadir su territorio. Y los japoneses habían cometido también muchos crímenes de guerra, y sabían que los rusos, cómo trataban los rusos a los prisioneros. Entonces prefirieron, entre la amenaza de los rusos más las bombas atómicas, prefirieron directamente rendirse a los norteamericanos. Pero bueno, la guerra continuó un tiempo más, y los rusos sabían que los norteamericanos tenían las bombas atómicas. Entonces al principio no atacaron tanto a los rusos, a los norteamericanos. Trataron de, poco a poco se empezaron a pelear entre los aliados, entre sí. Los soviéticos rodearon toda Berlín y no dejaban que llegaran alimentos, y los norteamericanos le tiraban alimentos a la población civil de Berlín con paracaídas, y además habilitaron
un aeródromo alemán destruido por la guerra, en el tiempo récord lo arreglaron y bajaban aviones continuamente. Hicieron 3 aeródromos distintos dentro del mismo aeródromo, y cuando un avión bajaba, otro despegaba y otro ya se disponía en pista para despegar cuando ese ya hubiese salido. Entonces, con ese triple aeropuerto marchando, más paracaídas con comida, le dieron de comer a los berlineses, hasta que los soviéticos directamente decidieron separar Berlín y toda Alemania en dos, con el famoso muro de Berlín, que no estaba hecho, según ellos, para que los norteamericanos no entraran al sector soviético, pero en realidad era para que los ciudadanos que vivían en el sector soviético no se fueran al sector norteamericano, donde se los trataba mucho mejor. Era para que no se escapara la gente, en realidad. Si ustedes ven, el muro de Berlín está construido no apuntando hacia occidente, está apuntando hacia oriente, porque lo que se pretende es que los alemanes orientales no se escapen a Alemania occidental. Y al principio fue más o menos tímida la reacción, hasta que los rusos en 1949 ya obtuvieron la bomba atómica, gracias a algunos espías ingleses que tenían infiltrados en el servicio secreto inglés y en el servicio norteamericano. Lograron llegar al secreto de la bomba atómica y tuvieron su propia bomba atómica. Y a su vez el comunismo se apoderó de China también. En China hubo una guerra civil muy parecida a la guerra civil española, que fue como una pequeña guerra mundial en miniatura. La guerra civil española es interesante porque es como un modelo a escala de lo que iba a ser luego la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parecido a la Guerra Civil Española fue la Guerra Civil China, entre el sector nacionalista, que era contrario a la Unión Soviética, y el sector de Mao, del líder comunista Mao, que terminó ganando la guerra. Y a partir de ahí, los comunistas empezaron a hacer una guerra de guerrillas por sobre incentivaron guerra de guerrilla por sobre todo los países orientales para hacerlos comunistas. Y también trataron de hacerlo en Europa, pero en Europa lo frenó el Plan Marshall. Después vamos a ver en clases posteriores en qué consistió el Plan Marshall en Occidente y en qué consistió la guerra de guerrillas en Oriente. Por lo pronto pueden ir estudiándolos porque ya tienen ese material en su material de apoyo. Gracias por su paciencia y hasta luego.